Hola a todos, buenas tardes. Con este video continuamos las clases de Historia Universal e Historia de México dentro del ámbito de la secundaria 4 con ustedes. La semana anterior estuvieron viendo algún video relacionado a algunas generalidades del ámbito de la colonia. Si bien varios de ustedes se pusieron al corriente con sus actividades, tareas y demás, todavía faltan algunos compañeros que se den de alta tanto en plataforma de Classroom, por el WhatsApp o distintas redes que estamos manejando. Si alguien conoce a algún compañero que falte, por favor haga el extensivo el mensaje para que se pueda poner al corriente tanto con los temas, los contenidos y las actividades para poder ser evaluado. Debido al percance de la contingencia que estamos pasando por COVID-19, el coronavirus, se han tomado algunas medidas dentro de las clases, de las escuelas, para que ustedes no pierdan el ciclo escolar y tengan los contenidos curriculares para darle seguimiento a su ciclo escolar y puedan terminar el año escolar sin ningún tipo de problemática. En el caso de esta asignatura de Historia de México, Historia Universal, estamos trabajando algunos contenidos de este momento del ámbito de la colonia. Es decir, si recordamos en las últimas clases antes de este fenómeno, ubicaremos que la colonia se abarcó específicamente entre la caída de Tenochtitlan, es decir, el 13 de agosto de 1521, y la independencia de México, el 27 de septiembre de 1821. Es decir, la colonia son 300 años de dominio español contra los indígenas mexicanos. Van a ser 300 años en donde este país llamado México va a nacer como tal, porque si recordamos como tal, en este periodo México tenía otro nombre, es decir, era la Nueva España, el virreinato de la Nueva España, en donde aquí en México no teníamos un rey que nos gobernara, pero sí un virrey que venía a nombre del rey de España y que era quien tomaba las decisiones aquí en nuestro territorio nacional. Toda América, como vimos en su tarea anterior, estaba dividida en algunos virreinatos, es decir, en América teníamos varios virreyes que eran, por así decirlo, el segundo después del rey en América. Era el rey en nombre del rey de España. Quien tomaba las decisiones, las autoridades, todo era la cabeza de aquí. Porque en 300 años jamás un rey de España vino a visitarnos. Es decir, todo le mandábamos de aquí, de la Nueva España, oro, plata, especies, esclavos, productos, todo salía de aquí, pero jamás un rey vino a su territorio. Sabía que tenía muchísimo territorio que era suyo, que le pertenecía, pero jamás se vino a parar por acá. Así que teníamos virreyes que nos gobernaban durante este periodo. Tuvimos muchísimos virreyes. Algunos fueron religiosos, otros militares, otros abogados. Es decir, en nuestra variedad de virreyes hubo una cantidad enorme y brutal de esto. Y con estos temas y con este video le damos seguimiento a las clases de historia de México, formalmente dentro del ámbito de la colonia, o también llamado época novohispana. Es decir, novo significa nuevo, Hispania de la España. Es decir, periodo novohispano quiere decir periodo de la Nueva España, donde va a abarcar 300 años de dominio. Ya en el video anterior mencionado, tuvimos varias características relacionadas a este ámbito, tanto de la parte cultural, económica, política, religiosa y demás. En el video de hoy, que estaremos abordando algunas generalidades específicas de este tema, andaremos en lo que es el arte novohispano. Es decir, en estos 300 años vamos a encontrar un montón de características culturales, principalmente artísticas. Es decir, para los 300 años que gobierna España este territorio, el tipo de arte que vamos a encontrar aquí va a cambiar muchísimo como tal. Las tareas que vamos a estar dejando estarán mencionadas después y dentro de las redes que ya tienen y los canales como tal mencionados. Antes que continuar con esto, espero que todos se encuentren bien, tanto ustedes como con sus familias, y que no tengan ningún percance emanado, salido de este problema del coronavirus, que no tengan ningún familiar enfermo y que de otra forma su familia esté bien al igual que ustedes. Esperemos verlos pronto para poder seguir trabajando en clases de la misma forma. Bueno, retomando entonces, el arte en la Nueva España va a ser muy variado, recordando que de otra forma lo que pasaba en España y en Europa, el tipo de arte, el tipo de música, el tipo de danza, todo lo que se daba en aquella parte, el tipo de textos, cuando llegaba aquí a América ya había pasado cierto tiempo, inclusive muchos libros, mucho tipo de arte, aquí en América estaba prohibido. Cualquier persona
que fuera encontrada con un libro o con ideas prohibidas en Europa, podía ser encarcelado o ejecutado, o por lo menos sus bienes, es decir, sus casas, su riqueza, pasaba a manos de la iglesia y del gobierno. Es decir, era muy peligroso poder publicar, escribir y hablar de cualquier cosa distinta. Y bueno, ahondando esto, podemos continuar. El arte es aquella manifestación cultural que genera únicamente el ser humano, es decir, no podemos hablar de arte en los animales. Por mucho que tenga alguna gracia, alguna característica bonita, divertida, eso no lo llamamos arte. Únicamente el arte son aquellas manifestaciones que tiene el ser humano, es decir, nosotros somos los únicos que podemos hacer arte. Claro que también el arte resulta muy subjetiva, es decir, lo que para unos es arte, para otros no lo es, porque algunos no entendemos las calidades o manifestaciones artísticas de otras personas. Para algunos quizá pensamos que son rayones, que son cosas raras, pero para otros es una pintura, una escultura que inclusive es altamente artística y que vale muchísimo dinero. Es decir, el arte es algo muy subjetivo, para unos sí, para otros no. Y por ello a veces es tan complicado, tan complejo encontrar arte y disfrutar el arte. Para unos la música clásica es aburrida y para otros resulta manifestación sublime de la pintura, de la música misma, para elevar conciencias. Por eso es complicado, es complejo saber qué es arte. Y en el arte de esta época de la Nueva España vamos a encontrar algunas características fundamentales, en donde vamos a encontrar el llamado arte novohispano. Primer punto del arte que vamos a encontrar en este momento va a ser aquel que va a tener esta mezcla entre lo español por un lado y lo indígena por el otro lado. Es decir, cuando dos culturas o dos características se mezclan, se le denomina a esto sincretismo. Primer tarea a desarrollar en sus tareas siguientes es qué es el sincretismo. Es decir, van a buscar en algún libro, en alguna fuente, diccionario, donde gusten desarrollarlo, definición de sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Ya como una idea general, acabo de mencionar una definición, cuando se mezcla una cultura con otra para dar nacimiento a una tercera, a una nueva, que no es ni esta ni aquella, sino es el nacimiento de algo nuevo, algo similar cuando ustedes nacen. Son una parte sincrética entre lo que son sus papás, las costumbres de sus papás y las costumbres, en este caso, las costumbres de su papá y su mamá. Esta mezcla para dar algo nuevo, algo novedoso. Así es en el arte también, en este sincretismo, cuando dos culturas se fusionan para dar algo. Si bien en física, en química, ustedes ya han visto los términos de lo que es la fusión, y de otra forma en caricaturas, ideas, también saben o les suena el término fusión. Así que el sincretismo es una fusión de dos culturas para dar algo nuevo, a veces más poderoso, más fuerte, más característico, más a él. Esto encontraremos como el sincretismo, pero esa es la primera tarea que tenemos. ¿Qué es el sincretismo? Si bien, continuando con esto entonces, arte novohispano, es el primer elemento de eso es un arte nuevo, es arte sincrético, arte mezclado, en donde muchas iglesias que vamos a encontrar y muchas esculturas, casas, construcciones, puentes, pinturas, libros, son sincréticos porque agarra características de los españoles y características de los indígenas. Para aquellos que alguna vez han salido a Cuernavaca, algunas iglesias de Cuernavaca, podemos encontrar esto. Es decir, un ejemplo sincrético es que muchas iglesias del país, no nada más de Morelos, tienen piedras prehispánicas, dioses prehispánicos metidos o clavados dentro de la iglesia católica para dar nacimiento a esto. Otro ejemplo sincrético es el culto que tenemos como mexicanos, algunos más, otros menos, a la Virgen de Guadalupe, a la llamada Morenita o a la llamada Tonantzin. La Tonantzin, la cual significa madre querida o madrecita, madre pequeña, mi muy querida madre, con un término cariñoso, mi madrecita querida. Pero todos, si bien conocemos que esta Virgen de Guadalupe se le llama la morenita. ¿Por qué? Porque la identificamos con los mismos indígenas, con esta raza de bronce que somos los mexicanos, esta raza de tono, un color más bronceado, más dorado, más café, más bronce. Es decir, alguien que se identifica con este tono moreno. Porque si ubicamos a las demás vírgenes,
todas son blancas. Es decir, yo como mexicano actual no me identificaré tanto con una Virgen de los Remedios, de la Candelaria, de Fátima, de la Caridad, de la Macarena, todas las vírgenes que hay. Pero el mexicano más popular se ubica más con la Virgencita de Guadalupe, la Morenita, la Tonantzin, la que se parece al indígena mexicano. Ahí encontramos esta parte de arte sincrético. Aparte de ello, en la escultura encontramos otros elementos. El gran elemento novohispano va a ser este llamado también arte vernáculo, arte hecho por los artesanos del pueblo. Y es la siguiente definición de esta tarea. ¿Qué es el arte vernácula o arte vernáculo? Si bien es aquel que no es del gran maestro que conocemos, el gran escultor, pero es hecho de los maestros artesanos indígenas, que con las técnicas indígenas hicieron las iglesias y demás. Para aquellos que van a la Catedral de Cuernavaca, una de las iglesias que está en la entrada, la cual se llama Tercera Orden, toda su fachada, es decir, toda la parte de la entrada es arte vernáculo, porque tiene elementos de este estilo, un poco indígenas, un poco nuevos, tiene características de ambos mundos. Bueno, es decir, este arte vernáculo va a ser esta gran mezcla, esta gran aportación de los indígenas maestros, que eran los indígenas, no eran cualquier indígena, aquí importante. También en los maestros indígenas había grandes escultores, es decir, aquellos que esculpieron las grandes piedras, los grandes dioses, la Coyolxauhqui, Tlaloc, Quetzalcóatl. Es decir, si ustedes quisieran tratar y trabajar una piedra ahorita a cincel y martillo, una grandísima piedra, necesitarías un talento brutal para poder ser un maestro cantero, un maestro artesano. Es decir, aquí también encontrábamos gente muy sobresaliente en esto. Ya en clase con algunos de ustedes han hecho algunas aportaciones, lo que conocen de esto, lo que conocen de aquello, pero aquí importante es esta parte, que este arte vernáculo vamos a encontrarlo. Pero aquí la gran participación, la gran aportación va a ser el arte barroco en estos 300 años. Como mencionábamos alguna vez en algunas últimas clases antes de este periodo, el arte barroco es el gran característica del periodo novohispano. Barroco quiere decir sobrecargado, recargado de adornos. Es decir, si yo tengo una columna de una iglesia, de una construcción, de una capilla aquí, ahora a esta columna ya no va a ser lisa como en la antigua Grecia, que era el arte clásico. Si hablamos de arte clásico, el arte barroco rompe con él completamente. El arte clásico eran estas columnas limpias, sin ningún adorno, así pulidas, lisitas, parejitas por todos lados. A diferencia del arte barroco, que es muy distinto a este. El arte barroco en la columna ya no es lisa. Ahora la columna va a tener un angelito, un pájaro, una flor, un santo, una virgen, es decir, todo adornado. Y no nada más en la columna, en la pared de la iglesia, en el retablo, en la capilla, en los frisos, en las columnas. Es decir, el arte barroco va a servir para cautivar a la gente. Y aparte de esto vamos a encontrar iglesias gigantescas aquí en este periodo, para que de una u otra forma nosotros podamos entender lo pequeños que somos ante Dios. Es decir, una frase popular, independientemente de seamos católicos, cristianos, testigos, pertenezcamos a algún otro tipo de secta religiosa o demás, de otra forma en el contenido popular de todos sabemos que a las iglesias se les dice la casa de Dios. Y esta es una idea que de toda la época se ha manejado como la iglesia, como la casa de Dios. Y si la casa de Dios es grande, ¿cómo debe ser quien vive en esa casa? Gigantesco. Y cuando tú vas a una iglesia grande, como la Catedral de Cuernavaca, la Catedral de la Ciudad de México, o simplemente cualquier iglesia vieja que ustedes conozcan, conventos, monasterios, son grandísimas. Y por eso era jugar con la idea de la persona, lo pequeño que soy yo y la grande que es Dios. Porque imagínate cómo está su casa, grandísima, y cómo me recibe. Es decir, este periodo de la colonia va a servir para que la gente crea de una u otra forma en Dios. Creas iglesias muy grandes, muy llamativas, con vitrales, con luces, con juego de efectos, de ahí de luz, a qué hora se entra la luz por el vitral, juego de vitrales de colores, para hacer iglesias muy llamativas, muy solemnes. Y el arte barroco va a servir para esto. Como ejemplo de esto tenemos la iglesia de Santa Prisca. Aquellos que alguna vez hayan ido a Tasco de Alarcón en Guerrero, es una iglesia que a donde quiera que veas, te cansas la vista de ver tanto adorno en las paredes, en el techo, en las columnas. Es arte barroco. Es el gran ejemplo del arte novohispano. Estatuas de reyes, de personajes importantes en caballos, porque también cualquier persona importante que vamos a encontrar su estatua en un caballo montado.
para cautivar. Ah, si alguien está en un caballo, que es importante, es un gran guerrero, un gran gobernante, una gran persona. Por eso es importante darnos cuenta. Y todas las construcciones viejas que encontramos, si ustedes van a los zócalos de todas las comunidades importantes, el Zócalo de Cuernavaca, el Zócalo de la Ciudad de México, de Puebla, van a ver que son casas grandísimas, porque la gente importante, la gente de dinero vivía ahí. Y hasta la fecha, cómprate una casa en un centro de una ciudad, son caras, porque estaban destinadas a la gente rica, a la gente importante. Porque eran las casas viejas, las casas para la gente rica, para la gente importante, para los gobernantes, los presidentes municipales, los ediles, los síndicos. Y es el arte novohispano. Grandes casas imponentes, con adornos, con gárgolas, con caídas de agua, con esculturas. Y bueno, es parte a grandes rasgos de un poco del arte novohispano. Ya en clase podremos apuntalar un poco más de esto. Aquí simplemente cerramos este pequeño video corto con esta parte. Espero que les haya sido de su el video y sigamos en clases. Las tareas las estaremos dejando por los medios correspondientes de la forma de siempre. Antes que no, un placer seguir con ustedes y seguir trabajando ahí. Seguimos en contacto y espero ante todo que su familia y ustedes se encuentren bien. Seguimos en contacto. Bye.